Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de jurisprudencia con mates? Bueno, hoy día les traigo un reciente fallo de Corte Suprema de Justicia de Nación, ¿sí? Que data del día 20 de septiembre de este año, es decir, del 2022. Y que para la doctrina ambientalista fue el mismo catalogado como uno de los fallos más importantes en materia ambiental, ¿sí? ¿Y por qué motivo? Bueno, básicamente porque en este fallo, ¿sí? Como tema decidendum, básicamente se analizó respecto del alcance del tercer párrafo de nuestro artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿sí? Pero bueno, antes de avanzar respecto del análisis de este artículo, me parece importante hacer algunas aclaraciones que son pertinentes, ¿verdad? ¿Sí? En primer término, vale recordar que en razón de que las provincias son anteriores a la conformación del Estado federal, de nuestro Estado federal, se reconoce que las provincias conservan un conjunto de atribuciones, un conjunto de poderes que se encuentran en su propia cabeza de manera originaria, ¿sí? Pero también, ¿sí? Y en virtud del artículo 121 de nuestra Constitución Nacional, se aclara que las provincias conservan todo el poder que no haya sido delegado por esta Constitución al gobierno federal, ¿sí? Es decir, se admite que este poder originario que estaba en cabeza de las provincias, por una cuestión de supervivencia y unidad, hay un conjunto de poderes, de atribuciones, en materia de poder de policía, en materia de policía administrativa, que ha sido delegada por estas provincias al Estado federal, al gobierno federal, ¿sí? Es así que surge el análisis de aquello que bien se denomina como reparto de competencias, ¿sí? Podemos decir que en nuestro ordenamiento jurídico existen diversos métodos de reparto de competencias. ¿Sí? Por un lado, en primer término existe lo que se denomina como reparto de competencia exclusiva, ¿sí? En cuyo caso será el Estado designado quien regulará, quien ejercerá el poder de policía y la policía administrativa sobre determinada área o materia en especial. El caso más característico, ¿sí? Es el que se da en el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución Nacional, donde se aclara que corresponde al Congreso dictar los códigos de fondo, ¿sí? Las normas de fondo, quedando en cabeza de las provincias la facultad de regular respecto de cuestiones de forma, ¿sí? Entonces, digamos que por un lado los estados, el Estado federal, puede regular cuestiones o no, las normas que tienen que ver con las normas de fondo, mientras que las provincias reservaron en sus cabezas la posibilidad de regular lo atinente a las cuestiones de forma, ¿sí? Pero bueno, esto lo han hecho y se ejerce de manera exclusiva, ¿sí?
Eh, en cambio, además existe una segunda manera de reparto de competencias, ¿sí? Que se denomina como el método de la concurrencia, ¿sí? En cuyo caso es la nación junto con las provincias quienes en colaboración, ¿sí? De manera concurrente regulan sobre determinada área o determinada temática, ¿sí? No acá de manera exclusiva, ¿sí? Sino que de manera conjunta, ¿sí? El caso más característico es el que se da en el segundo párrafo del artículo 75, inciso 2, ¿sí? En donde se aclara que en base de acuerdos previos entre la nación y las provincias puede instituirse un régimen de coparticipación de impuestos, ¿sí? De contribuciones. Bien, este es el segundo modelo, ¿sí? Que es, como he dicho, modelo de la concurrencia, ¿sí? Y además existe un tercer modelo que se denomina como el modelo de la complementariedad, ¿sí? Que básicamente ha sido reconocido por el tercer párrafo del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? A ver, ¿de qué trata el modelo de la complementariedad? Bueno, básicamente se le otorga, ¿sí? Competencia, en este caso a la nación, para regular respecto de la protección de determinada temática en un piso mínimo e inderogable y común para toda la nación, ¿sí? Y además se reconoce en cabeza de las provincias, por otro lado, la posibilidad de complementar este piso mínimo, ¿sí? Y que incluso esta posibilidad de complementación puede ser diverso, ¿sí? Según sea la provincia que lo determine, ¿sí? Bien, este es el modelo de la complementariedad. Bien, para comprenderlo vamos a leer el artículo 41, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 41? Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Y sigue, y este es el párrafo más importante. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, es decir, presupuestos mínimos de protección de toda esta temática que incluye el artículo 41, ¿sí? En materia ambiental. Y sigue, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. ¿Sí? Bien, bueno, resulta que este método, ¿sí? Método denominado de la complementariedad, ¿sí? En cuanto al reparto de competencias, Quiroga Lavie, un gran doctrinario, lo ha denominado como federalismo ambiental, ¿sí? Básicamente él aclara que las provincias han cedido a la nación la atribución de dictar el marco o base en materia ambiental. Ese es el sentido que debe dársele al vocablo mínimo, presupuesto mínimo, piso inderogable para las provincias, sin necesidad de adhesión expresa de la legislatura local.
en tanto que cada provincia mantiene en su ámbito territorial la competencia de desenvolver y desarrollar el marco nacional a tenor de las circunstancias especiales de su territorio regional y especificidades de sus problemas ambientales. Y sigue. En consecuencia, el principio general es que la jurisdicción legislativa ambiental es provincial, en virtud del artículo 121 de nuestra Constitución Nacional, y la delegación efectuada a través del tercer párrafo del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional comprende el dictado de presupuestos mínimos de protección ambiental, umbrales mínimos que rigen en todo el territorio nacional, cuyo contenido y alcance no pueden alterar las jurisdicciones locales, pero cuyas exigencias ambientales mínimas son imperativas en todo el país. ¿Sí? Bueno, entonces digamos que como consecuencia de lo anteriormente dicho, los presupuestos mínimos serán mínimos en tanto y en cuanto las provincias no podrán dictar normas de protección que sean menos exigentes. De allí que puede decirse que las provincias pueden establecer obligaciones y exigencias superiores, pero nunca inferiores a los presupuestos mínimos. Es decir, las provincias, y en virtud del tercer párrafo de este artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, ejercen lo que en doctrina también se ha llamado como la complementariedad maximizadora, es decir, están facultadas para dictar normas adicionales de optimización respecto de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, necesarias para complementarlas, incrementando o ampliando las exigencias ambientales. ¿Sí? Bien, bueno, este tipo de complementación previsto en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, según resulta de la sentencia en el considerando número 5 del voto del doctor Horacio Rosati, él mismo ha denominado, ¿sí?, a esta institución como pluralidad jerárquica con complementación sustantiva. Ha utilizado este término en donde básicamente aclara, ¿sí?, básicamente dice que si bien se llama así, consiste en que cada escala de decisión, es decir, entre el Estado central y los Estados miembros, tiene competencia para regular y controlar un sector o tramo específico del tema o actividad concernido, estableciéndose una jerarquía de intensidad entre los sectores o tramos aludidos, nivel básico por un lado y nivel complementario por el otro. Y dice Rosati que conforme dicha pluralidad jerárquica con complementación sustantiva, instrumentada por la llamada cláusula jurisdiccional ambiental del artículo 41, tercer párrafo de la Ley Suprema, corresponde al Estado Nacional la regulación del nivel básico y a la autoridad local, en este caso la provincia de Buenos Aires, la regulación de un nivel complementario de protección ambiental que considere conducente para el bienestar de la comunidad que gobierna. ¿Sí? Bien, bueno, ahora dicho esto, hecho este breve introito, pasemos a ver qué pasó en este caso. ¿Sí? Bien, bueno, en primer término vale decir que en el año 2002, aproximadamente en agosto en octubre del 2002, se dictó la ley 25.670, la dictó el Congreso de la Nación, ¿sí? Ley que se llamó Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión de los PCBS en todo el territorio de la Nación. Mandó a crear un registro, mandó a crear una autoridad de aplicación, marcó las responsabilidades, las infracciones, sanciones,
y algunas disposiciones que fueron complementarias. ¿Sí? Pero bueno, lo cierto y creo que lo más importante es que esta ley, ¿sí? Según resulta de su propio artículo 1, se reconoce como ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en los términos del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional para la gestión de los PCBS. ¿Sí? ¿Qué son los PCBS? Bueno, son elementos altamente nocivos para la salud y el medio ambiente. Básicamente el PCBS son los bifenilos policlorados, ¿sí? Bueno, es un nombre técnico, ¿verdad? Un nombre técnico, pero que ha sido considerado como una sustancia altamente nociva, tanto para el ser humano como para el ambiente, ¿sí? Bien, en esta ley 25.670, como he dicho, de presupuestos mínimos, reconoce que se entiende en el artículo 3, por PCBS, a cualquier mezcla cuyo contenido total de las sustancias recién mencionadas sea superior al 0,005% en peso o 50 partes dentro de 1.000.000. ¿Sí? Bueno, también es un tecnicismo, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que esta ley señala que será considerado como PCBS, ¿sí? A cualquier mezcla cuyo contenido sea, posea esta sustancia que sea superior al 0,005%, ¿sí? Bien, esto lo dice la norma nacional. Además señala que, en función de los distintos tratados internacionales que Argentina ha suscrito, se preveía que para el año, o se prevé en esta ley que para el año 2010 dejen de existir aparatos que contengan PCBS, ¿sí? Dejen de existir en Argentina, ¿sí? En todo el territorio nacional estos aparatos, y que será, su descontaminación será a exclusivo cargo del poseedor, ¿sí? Además, señala en el artículo 15 que a partir del 2005 cada poseedor, ¿sí? de aparatos que posean esta sustancia deberán presentar ante la autoridad de aplicación un programa de eliminación o descontaminación de los aparatos que contengan esta sustancia, con el objetivo de que para el 2010, como he dicho, no queden en todo el territorio de la nación equipos conteniendo esta sustancia, ¿sí? Bien, bueno, dicho esto, ¿qué ocurrió? ¿Sí? Bien, en el marco de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires, como he dicho, emitió así un conjunto de resoluciones administrativas, entre ellas la 1118 de 02 del año 2002, ¿verdad? La 618/03 del 2003 y la 964/2003. ¿Sí? Estas normas, ¿sí? Estas resoluciones administrativas que dictó este órgano provincial, básicamente estableció un régimen que fue complementario, ¿sí? Que tenía que ver también respecto del uso dentro de la provincia de estas sustancias denominadas PCB, ¿sí? Bien, entre su conjunto de normas que integran estas resoluciones, estas últimas resoluciones,
introduce el concepto de residuo o sustancia contaminada con PCBs, ¿sí? Y bueno, señala que o dispone que esta categoría, este concepto denominado residuo o sustancia contaminada con PCBs, posee una concentración no menor del 0,002% o 2 partes por millón, ¿sí? Es decir, fija porcentajes que son mucho más cortos, ¿sí? Teniendo en cuenta que la ley nacional planteaba que será o deberá entenderse por elementos con PCBs a aquellos que posean una concentración no menor a 50 partes por millón o 0,0005%, ¿sí? En cambio, esta resolución, como he dicho, reconoce, ¿sí? Además de reconocer una nueva categoría denominada residuo o sustancia contaminada con PCBs, dispone que será así aquella que posea una concentración no menor a 2 partes por millón o 0,02%, ¿sí? Además, en su articulado fija plazos que son más acotados respecto del cumplimiento que tiene que ver con la descontaminación y la eliminación de aquellos equipos que posean dicha sustancia, ¿sí? Bueno, estas disposiciones, como he dicho, normas administrativas, van a afectar en principio el derecho de propiedad, ¿sí? De dos empresas que van a ser las actoras en esta causa. Se trata de Edenor, Sociedad Anónima, y Edesur, Sociedad Anónima, ¿sí? Edenor se llama Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte, Sociedad Anónima, y Edesur, Empresa Distribuidora Sur, Sociedad Anónima, ¿sí? Bien, estas dos empresas lo que van a hacer es plantear una acción declarativa de certeza, una acción declarativa de inconstitucionalidad con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de estas resoluciones dictadas por la provincia de Buenos Aires, como he dicho, tanto de la resolución 1118/02 y de las 618/03 y 964/03, porque entiende que las mismas violan lo expuesto en el artículo 41, párrafo tercero de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Señalando básicamente que estas resoluciones vienen a desnaturalizar el régimen de la Ley Nacional 25.670, con el que serían incompatibles por superposición y contraposición, ¿sí? Además, por otra parte, alegan que la aplicación de aquellas disposiciones administrativas ocasiona una interferencia en la prestación del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica que se encuentra a cargo de las empresas actoras en su condición de concesionarias del Estado Nacional, alegando en otros términos que dichas normas administrativas provinciales interfieren con las facultades exclusivas que en materia de energía eléctrica posee la Nación, en razón de que respecto de que se está tratando un servicio público interjurisdiccional de distribución de energía eléctrica, el cual se encuentra sujeto exclusivamente a la jurisdicción federal, según las leyes 24.065 y 15.336 y complementarias, ¿sí?
Bien, entonces, dicho esto, cómo se desenvuelve el caso. Bien, lo cierto es que en primer término se expide la procuradora fiscal, Procuradora General de la Nación, perdón, lo hace ella en el año 2011, y en donde básicamente va a solicitar que se rechace la demanda, ¿sí? Los argumentos más importantes lo da la Procuradora General, ¿sí? Digamos, estos argumentos después son complementados, son tomados en los distintos votos de la sentencia, fundamentalmente por parte de Rosati y Rosenkrantz. ¿Sí? En esa línea es que argumentan que del cotejo de las normas administrativas provinciales y de la norma nacional 25.670 no se advierte de qué modo y en qué medida las primeras normas, es decir, las normas administrativas, pueden contradecir las disposiciones de la Ley Nacional 25.670, que cabe recordar que se hizo con arreglo al artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, según por la cual, como se indicó, correspondió a la Nación dictar las normas que contenga el presupuesto mínimo de protección, y a las provincias les corresponde la facultad, la posibilidad de complementarlas. En cuyo caso, dice la Procuradora General, complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada. ¿Sí? En el mismo sentido, Rosati, en el considerando 6, nos dice, y leo, que a la luz de la pluralidad jerárquica con complementación sustantiva, que es así como él llamó, como él denominó a esta forma, ¿sí?, de entender el artículo 41, ¿sí?, a esta forma de reparto de competencias, ¿sí?, sigue, instrumentada por la llamada cláusula jurisdiccional ambiental del artículo 41, tercer párrafo de la Ley Suprema, corresponde al Estado Nacional la regulación del nivel básico y a la autoridad local, en este caso a la provincia de Buenos Aires, la regulación de un nivel complementario de protección ambiental que considere conducente para el bienestar de la comunidad que gobierna, a condición de no resultar incompatible, y pone dos tests, ¿sí?, a tener en cuenta, que no resulte incompatible con el fin nacional perseguido y que satisfaga el test de razonabilidad, que implica relacionar adecuadamente medios y finalidad propio de toda reglamentación. Y en el considerando 7 dice, de la comparación de ambas normas se concluye que la regulación provincial no restringe ni limita la tutela ambiental brindada por la norma federal, sino que suma a la legislación nacional una mayor protección al reglamentar las sustancias contaminadas con PCBs, los aspectos cuantitativos aplicables a estas últimas, imponiendo un cronograma de plazos más reducidos y acrecentar las exigencias del objetivo a cumplir al finalizar el plan de eliminación. La regulación adoptada por la provincia resulta razonable en cuanto responde a los objetivos de la norma nacional de tutela ambiental mediante la progresiva disminución de dichas sustancias. En efecto, la reglamentación del residuo o sustancia contaminada con PSB se vincula con su artículo 19, que considera, bajo la forma de presunción iuris tantum, como cosa riesgosa al PCBs. Y sigue, finalmente, la regulación provincial también resulta acorde a los tratados internacionales, así que vean cómo es que también hacen un test de convencionalidad, ¿sí?, ¿verdad? Suscritos por el Estado Nacional en la materia, como ser el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes,
ratificado por la Ley 26.011, y Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, aprobado por la Ley 23.922. Y resulta constante a la normativa internacional relativa a la materia, en cuanto contribuye con el objetivo de llegar progresivamente a la completa prohibición de dichas sustancias. E incluso adopta el parámetro de tope de 2 partes por millón, que es el tenido en cuenta, por ejemplo, por la norma ASTM-D 4059 y el Code of Federal Regulation Part 761.79 de la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos. Y sigue, considerando 8, que esta Corte ha sostenido que los principios reseñados precedentemente son aplicables aún cuando el ejercicio del poder de policía para la protección del ambiente se proyecta en relación a la transmisión y distribución de energía eléctrica. Así, en el marco del federalismo de concertación que se ha desarrollado con anterioridad, que permite la interacción articulada de los diversos estados provinciales y el Estado federal en el ejercicio de sus respectivas competencias constitucionales, esta Corte ha sostenido que para considerar inconciliables los poderes de policía concurrentes debe mediar una repugnancia efectiva entre una y otra facultad, la nacional y la provincial, en cuyo caso y siempre que la atribución se haya ejercido por la autoridad nacional dentro de la Constitución, prevalecerá el precepto federal por su carácter de ley suprema. Tal colisión no se verifica en los presentes actuados, puesto que las normas ambientales adoptadas por las autoridades competentes resultan vinculantes para las actoras en virtud de lo expresamente convenido en sus contratos de concesión, toda vez que por ello se obligaron a instalar, operar y mantener las instalaciones y o equipos de forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública, respetando las normas que regulan la materia, adecuando su accionar al objetivo de preservar y o mejorar los ecosistemas, cumpliendo con las normas destinadas a la protección del medio ambiente en vigencia y las que se dicten en el futuro. Artículo 25, inciso M, N y Z del contrato de concesión aprobado por la resolución SEE 170/92. Que por su parte, considerando 9, la norma provincial es razonable a la luz de los derechos involucrados en la causa. En efecto, el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra el derecho de usar y disponer de la propiedad, y en el artículo 17 se reconoce su carácter inviolable. Desde antiguo, esta Corte consideró que las palabras libertad y propiedad, comprensivas de toda la vida social y política, son términos constitucionales y deben ser tomados en el sentido más amplio, y la segunda, cuando se emplea en los artículos 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones de ese estatuto, comprende todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Tan amplia definición no impidió que este tribunal reconociese en diversos ámbitos un fin social en la propiedad privada. La doctrina también sostuvo este criterio. Las normas constitucionales sobre la propiedad y su inviolabilidad en nada obstan para sostener y propugnar que el derecho de propiedad tiene una función social y que su cumplimiento es exigible razonablemente por el Estado, tanto a favor del Estado mismo como en numerosas políticas generales de bienestar general y de desarrollo, como en el área de las relaciones entre particulares. Por otra parte, el texto constitucional se encarga de reconocer el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita y comerciar. Artículo 14. La importancia de la industria y el comercio libre dentro del territorio de la nación queda puesta de manifiesto a lo largo de su articulado, que impide la existencia de aduanas interiores, reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos, promueve el establecimiento de nuevas industrias y la importación de capitales extranjeros. Artículo 75, inciso 18. Procura el progreso económico con justicia social y la productividad de la economía nacional. Artículo 75, inciso 19. Y busca la unificación de las regulaciones comerciales. Artículo 75, inciso 2 y 126. Que así caracterizados los derechos de ejercer industria lícita y propiedad, corresponde analizar los límites dentro de los cuales ellos pueden ejercerse válidamente. Dice, al respecto, la propia Constitución se encarga de señalar que los derechos por ella reconocidos no son absolutos, sino que se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio.
Y bajo. En ese entendimiento, el principio de razonabilidad repele toda arbitrariedad de las autoridades estatales y exige que sus conductas estén primariamente fundadas en las exigencias constitucionales antes que en el capricho o el libre arbitrio y la nuda voluntad de las autoridades nacionales, provinciales y municipales. De este modo, la atribución de reglamentar los derechos presupone no solo la actuación del órgano habilitado constitucionalmente para hacerlo con observancia del procedimiento previsto al efecto, sino también el respeto por su contenido esencial. Los derechos constitucionales no pueden sufrir un menoscabo que importe aminorar sus atributos nucleares a punto tal de desnaturalizarlos, aniquilarlos, destruirlos o dejarlos vacíos de sentido. En tal orientación esta Corte ha dicho que el legislador no puede alterar la sustancia o esencia de los derechos constitucionales de propiedad. En definitiva, reglamentar no es destruir. Así, los medios empleados por el legislador deben estar orientados a un fin constitucionalmente válido y ser proporcionados a tal fin perseguido. Considerando 11, que por su parte los constituyentes de 1994, en el artículo 41 de la Ley Fundamental, dejaron establecido el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Ese derecho-deber exige a las autoridades proveer a su protección, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. En ese marco, la Constitución Nacional tutela al ambiente de modo claro y contundente, al extremo que esta Corte ha entendido esa cláusula de un modo que permite admitir la existencia de un componente ambiental del Estado de Derecho que gira en torno a la noción de desarrollo humano, que el proceder de los poderes públicos debe ser prudente y coherente, deben generar certeza antes que incertidumbre e indeterminación en los derechos de los habitantes, pues es la razonabilidad con la que se ejercen las competencias constitucionales lo que otorga validez a los actos de los órganos del Estado. En el marco de lo expuesto y a la luz de lo mencionado sobre las bases descritas precedentemente, se concluye que la regulación provincial impugnada fue adoptada en el marco de las competencias reconocidas por el texto constitucional al Estado provincial de manera satisfactoria con las exigencias de razonabilidad reseñadas, de lo que se concluye su constitucionalidad. Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se rechaza la demanda con costas. Bien, bueno, hasta acá voy a leer, espero que les haya servido, ¿sí? Bueno, básicamente eso es lo más importante de este fallo, ¿sí? Suscríbanse, dejen sus comentarios, y bueno, será hasta un próximo video podcast, ¿sí? Saludos.